Sí, está bien, ingeniero. Por favor, por favor. Este, bueno, bueno. ¿Tienen preguntas de lo que veíamos ayer? A ver, entonces, les decía, ahora vamos a ver la parte de las cargas triangulares. De nuevo, nosotros tenemos presión, presión que serían kilogramos sobre metro cuadrado. Entonces, uno de los materiales que produce presión, pues es el agua y otro es el suelo. Entonces, vamos a hacer un ejemplo de una alberca. Así, tenemos una alberca que mide 15 metros y que tiene 7 por el otro lado. Así. Esa es la planta. Esa es la planta. Si hacemos un corte, entonces vamos a tener algo así. Y ese es el nivel del agua. Así. Todo el agua, el nivel del agua está a 1,20. Todo el muro mide, desde abajo, mediría 1,50. 10 que salen aquí, más 20 de la losa. Y entonces tendríamos eso. La alberca está sobre el terreno natural. Así. Entonces, nosotros vamos a modelar el muro de la alberca. El muro tiene las mismas dimensiones alrededor de toda la alberca. Y entonces vamos a calcular la presión primero. La presión que produce esa agua sobre los muros es así. El peso volumétrico del agua por la altura. El peso volumétrico del agua por la altura. Así. Y entonces la altura la medimos a partir de la superficie. Es decir, que aquí la H vale 0 y acá abajo la H vale 1,20. Por lo tanto, pues se va a producir una presión así. Así. La presión va a ser igual a los 1000 kilogramos sobre metro cúbico, que es el peso volumétrico del agua, por la altura, que sería 1,20 metros. Y entonces eso nos va a dar 1200 kilogramos
sobre metro cuadrado. Esa es la presión. Esa es la presión en este punto y en toda la superficie del suelo de la alberca. Eso vale la presión. ¿De acuerdo? Y entonces, en toda nuestra alberca, en la superficie del agua, la presión en el muro vale 0 y va aumentando conforme vamos aumentando la profundidad. De acuerdo pues al espesor del agua. Y entonces la presión en el suelo sería 1200 kilogramos por cada metro cuadrado. ¿Hasta ahí tienen preguntas? No, Inge. Ok, entonces yo quiero hacer el modelo del muro de la alberca, del muro perimetral de la alberca. Y entonces, pues, voy a tener una línea así, que es el muro, y voy a considerar que está empotrado, puesto que aquí va a estar conectado con el piso de la alberca. Entonces digo, bueno, pues que ese sea un apoyo empotrado y hacia arriba sería la viga. Esa viga tiene entonces ya una altura de 1.30, que es el puro muro. Entonces, yo lo único que sé o lo único que conozco es así, una carga distribuida o una carga triangular o una carga puntual. Este es kilogramos metro, este es kilogramos metro y estos son kilogramos. Entonces, yo tengo que hacer un modelo que represente la presión del agua y que sea alguno de estos tipos de carga que tenemos. Y entonces, lo que vamos a hacer, pues, es tomar un metro de muro, así, un metro de muro, y entonces tendríamos el muro así. Así. Y en ese muro, pues le voy a poner la presión. ¿Cuál presión es? Pues la presión que ya calculamos y que varía desde los 1200 kilogramos sobre metro cuadrado hasta 0. Entonces, este modelo que tenemos aquí, esta línea que tenemos aquí, es una línea que pasa por el centroide de este muro de 1 metro de ancho que hicimos. Y toda esta presión, entonces la tengo que colocar sobre esa línea, que es esta línea que tenemos acá. ¿Recuerdan? Ayer veíamos si yo tomo una franja también de 1 metro así vertical, si yo tomo una franja, entonces puedo multiplicar este metro por la presión que corresponda y eso me va a ir dando cómo varía cada metro la carga que le vamos a poner acá y que va a seguir siendo así, una una carga triangular, es decir, los 1200
kilogramos sobre metro cuadrado, lo vamos a multiplicar por 1 metro de ancho, por 1 metro de ancho que tiene mi modelo. Y entonces eso me va a dar un W, el W mayor aquí, de 1200 kilogramos por cada metro. Y entonces pues ya tengo mi modelo. Y ya tengo mi modelo con una de las cargas que sí conocemos y que sí podemos analizar. ¿De acuerdo? Sí, ¿De sí. acuerdo? Es igual como el W que veíamos ayer, ¿recuerdan? Si el W fuera uniforme, entonces yo lo multiplico por el ancho y ya me da lo que pesa cada metro o la carga que hay cada metro. ¿Sí? Sí, ingeniero. Ok. Entonces, eso es si el muro está sobre la superficie del suelo y tiene empuje del agua. El modelo lo hacemos así, empotrado y libre acá arriba, pero esto es una viga. Es una viga porque no tiene carga axial, solamente tiene carga en su plano. La manera en cómo se comporta, pues va a depender de la manera en cómo se comporta este muro, pues va a depender de la estructura que nosotros hagamos. Imaginen, por ejemplo, que por la parte de afuera le vamos a colocar unos elementos que se llaman contrafuertes. Así. Son 15. Así. Y otro acá. Así. De tal suerte, pues, que tengamos, no sé, así, uno, uno, que serían, son 13, así, 1.5 y 1.5, y aquí quedarían 6, ¿no? Así. Esas serían las distancias. Y entonces ya el muro sí va a soportar esta presión. Todo el muro sí tiene esta presión de 1200 kilogramos por cada metro cuadrado. Pero ahora cada uno de estos elementos va a soportar una parte de esa presión. Es decir, que el muro no va, no va a estar aquí solo, ya, sino que a cada 6 metros le vamos a poner un elemento que le va a ayudar al muro. Entonces, el muro solo tiene esta presión, tiene esta carga que ya tenemos definida, pero ya en conjunto, ese muro se va a apoyar sobre cada uno de estos contrafuertes. Y entonces hacemos lo mismo que teníamos acá. Todo el muro tiene esta presión de 1200 kilogramos sobre metro cuadrado. Bueno, pues ahora para este contrafuerte medimos la parte proporcional que le corresponde. A este, por ejemplo, le toca a todo esto más la mitad de aquí. Desde aquí hasta la mitad de acá. Estos son para ese contrafuerte. Y la parte que queda aquí, pues le toca a ese contrafuerte, que serían los 6 metros. Entonces, ya tenemos el muro que le toca al 1200. Y también tenemos entonces la presión que le toca a cada metro de muro. Entonces, esta presión multiplicada por los 6 me va a dar la carga que le corresponde a ese contrafuerte. Y el contrafuerte, pues sería así. Este es el elemento contrafuerte. Este es el muro y aquí está la presión que le corresponde. Entonces, para este contrafuerte,
el W de aquí va a ser igual a el 1200 kilogramos sobre metro cuadrado por 6 metros, que es la parte que le corresponde, la parte proporcional. Es decir, toda la presión de aquí se va a apoyar sobre el muro y el muro se va a apoyar entre esos tres contrafuertes. Entonces, a cada uno, de acuerdo a su posición, pues le toca una parte proporcional del empuje que está recibiendo el muro. Y entonces sería 1200 por 6 va a ser la presión que va a recibir este contrafuerte. Y 1200 sobre metro, digo, sobre metro cuadrado por 4.5 metros es lo que va a recibir el otro contrafuerte que le toca menos presión o menos carga. ¿De acuerdo? Y este, bueno, pues se sigue modelando así como el muro, como si estuviera empotrado. Y este contrafuerte, entonces, pues habría que ver cómo va a funcionar. Normalmente esos contrafuertes tienen cimentación. Y entonces van a tener, este ya no rayan de plano, van a tener una cimentación así, proporcional, ¿no? A la carga que tienen. Entonces, esta zapata pues se va a colocar en el muro así. Tendríamos el contrafuerte, luego el muro. Bueno, acá arriba es pequeño este. Arriba es pequeño ese contrafuerte. Oh, así. Y entonces, ese bajaría, iría para allá, así. Y aquí sigue la cimentación, así. Así. Entonces, esta que es la zapata o la cimentación del muro, nosotros la podemos modelar así. Esta es mi zapata, este es el contrafuerte, así. Y entonces, este sería la presión que está soportando el contrafuerte. Bueno, pues esta presión produce un momento. Un momento que si ustedes sacan la fuerza resultante de ese triángulo, pues tiene una altura y con esa altura va a producir un momento. Ese momento va a producir una presión, así, que es una presión triangular. Entonces, en las cimentaciones también podemos encontrar cargas triangulares. En este caso solamente hablábamos del agua, pero aquí ya esta presión iría sobre el suelo y es la presión que tendría que soportar el suelo. ¿Tienen preguntas? En el caso, ok, en el caso, por ejemplo, de un sótano que tiene un muro así y luego que tiene una columna así y que todo esto es suelo, pues entonces también se puede sacar la presión que genera el suelo, es decir, el suelo también se comporta así como un fluido y también va a producir un empuje. Ese empuje sería el peso volumétrico del suelo por la altura por un coeficiente.
Ese coeficiente es el coeficiente que pues, nos permite representar el fluido. Aquí hablamos del agua, pero para que ese fluido que es agua se pueda considerar como suelo, pues entonces lo multiplicamos por un coeficiente. Y como estamos hablando de la presión que va a producir ese fluido, entonces ese coeficiente se conoce como coeficiente de empuje, que puede ser activo o que puede ser pasivo, pero sería un coeficiente de empuje. Entonces, la presión que ejerce el suelo se puede calcular igual, con el peso volumétrico, con la altura de el suelo que se está recargando sobre el muro por el coeficiente de empuje. Y entonces se puede tener aquí la presión, esta misma presión de kilogramos sobre metro cuadrado. Y también, si yo lo quiero hacer para un ancho de 1 metro, para un muro de 1 metro, pues entonces lo multiplico por 1 metro y ya tengo la carga que genera el suelo o la carga distribuida como esta que genera el suelo sobre este muro que está en el sótano. Entonces, de esa manera, pues también se puede tener, aparte de las presiones triangulares de la cimentación, también el suelo también produce una presión triangular y también, pues, necesitamos trabajar con ella y por eso tenemos este tipo de carga, que es una carga variable. ¿Tienen preguntas? Profe, ¿el coeficiente de empuje es constante? No, depende del suelo y según ERSAG y todos los demás de los suelos, depende del ángulo de fricción. Y también depende bueno, ya cuando hace el estudio completo del suelo, también toma en cuenta la cohesión, porque con el ángulo de fricción y la cohesión, tú puedes saber si el suelo, cuando lo contienes con algún elemento, va a empujar. Entonces, depende de las propiedades del suelo, obviamente. Es decir, cuando tú rellenas, imagínate que la alberca aquí está con suelo por fuera, que está enterrada la alberca. Pues entonces también vas a tener empuje aquí y todo este suelo se va a recargar sobre el muro. Todo el suelo se recarga sobre el muro y entonces vas a tener también una presión del suelo sobre el muro. Pero si el suelo de alrededor tiene un ángulo de fricción muy grande, entonces es posible que cuando hagan el hueco de la alberca, pues el muro quede así vertical. Y entonces solo está vertical y no se va a empujar, o no se va a recargar, vaya. No se va a recargar sobre nuestro muro. ¿Quién es Jesús Álvarez Aguirre? ¿Quién es Jesús Álvarez Aguirre? Oh, ¿entró y se fue o qué? Bueno, entonces sí depende pues de las propiedades del suelo, el empuje que vamos a tener y principalmente pues ese empuje. Incluso hay otro empuje que se da, el que estamos hablando ahí es que nosotros cortamos el suelo y lo dejamos que se recargue sobre el muro y ese se llama empuje activo, porque el suelo se está recargando sobre la estructura. Pero hay otro caso donde el empuje es pasivo, es decir, la estructura se está apoyando o empujando al suelo y entonces también el suelo, pues de esa manera también tiene cierta resistencia, ¿no? Es decir, en el caso, por ejemplo, de la cimentación, aquí, es posible, por ejemplo, que el muro, que la zapata esté
a cierta profundidad, desplantada. Entonces, este empuje va a ser empuje activo, pero cuando empuja el muro y empuja la cimentación, aquí se da otro empuje que también es triangular, pero es que la zapata se está apoyando sobre el suelo y entonces ese empuje pues es empuje pasivo. Y también se pueden calcular, ¿no? Los dos empujes. Y nos sirve, ¿por qué? Porque este empuje activo intenta desplazar a la estructura. Y este empuje pasivo, aunque es pequeño, pero nos ayuda a detener el desplazamiento horizontal. Obviamente también el peso del muro, ¿no? El muro, perdón, tiene un peso y ese peso pues se puede oponer a el desplazamiento. Pero nosotros podemos calcular estas dos presiones que son también triangulares y que nos ayudan a diseñar el muro en este caso. ¿Tienen preguntas? No, Inge, todo bien. Y otra vez, va a depender de los elementos que nosotros le vayamos adicionando a nuestra estructura para que los elementos trabajen de una manera más simple o de una manera menos forzada, vaya. Es decir, que se le puedan poner columnas, que se le puedan poner traves, que se le pueda poner traves intermedias a los muros. Pues eso va a hacer que el muro trabaje de una manera más simple y que los elementos también se puedan diseñar con cada uno independiente, con menos carga, pero en general todos están aportando, pues, para que la estructura se mantenga. Pero sí es posible, pues, que la manera en cómo transmitimos las cargas a cada uno de los elementos, pues es diferente, ¿no? Eh, algunas veces, algunas veces acá, en lugar de que las zapatas sean independientes, se le pone una sola zapata a los contrafuertes. Y entonces, en lugar de que sea una zapata así cuadrada, pues se convierte en una losa que está apoyada en los contrafuertes. Entonces ya ahí tendríamos que diseñar una losa así, con la carga hacia arriba, en lugar de una zapata como esta, por ejemplo. Y bueno, pues nosotros como ingenieros, pues lo vamos proponiendo, buscando la manera, pues, de que la cantidad de acero, los espesores del concreto sean los que normalmente se usan para ese tipo de estructuras. Porque, bueno, no van a poner ustedes acá un muro de 50 centímetros de ancho para una alberca que mide 1,20, ¿no? Entonces, bueno, dice, bueno, pues, ¿qué está pasando? O unas zapatas también muy gruesas o unos contrafuertes muy grandes, por ejemplo, de base de 4 metros por en la parte de arriba uno, cuando solamente es 1,20, dices, bueno, pues o sea, no está bien, ¿no? Algo está pasando. Y entonces sí, nosotros buscamos la manera de que la carga se distribuya de acuerdo a, a, la, a las ecuaciones de equilibrio que tenemos y también que esos elementos también se puedan diseñar y puedan generar acciones para las que se diseña. Con estas cargas nosotros podemos diseñar, pero estas cargas tienen que generar o carga axial o fuerza de corte o momento, que es para lo que se diseñan los elementos, incluso para torsión. Es decir, que los elementos vayan a sufrir cierta torsión a lo largo de su eje. Bueno, pues también para eso se puede diseñar, pero nosotros tenemos que hacer un análisis que permita que en la siguiente fase pues se pueda realizar el diseño. ¿De acuerdo?
¿Tienen preguntas? De mi parte, no, ingeniero. Bueno. Bueno, mañana empezamos con la otra parte ya del repaso del equilibrio para empezar ya a hacer análisis o para poder analizar ya vigas. Una vez que ya sabemos pues cómo se pueden generar las cargas o cómo se pueden obtener las cargas. Mañana empezamos pues con el análisis de vigas estáticamente determinadas y bueno, vamos a buscar o vamos a hacer un ejemplo desde como esto, ¿no? Desde la presión que tengamos definida y de cómo esa presión la convertimos en una carga distribuida para que se apoye sobre una viga pues estáticamente determinada y nosotros podamos entonces hacer el análisis. ¿De acuerdo? Entonces, pues mañana le seguimos. Buenas noches. Vale, qué bueno. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches, Sergio. Hasta mañana. Muchas gracias, ingeniero. Buenas noches. No, de qué, gracias a ustedes. ¿Qué pasó, Kevin? Nada, disculpe, Inge, le quería comentar, yo no soy de esta clase, pero quería solicitar a ver si me permitía estar asistiendo. ¿De esta o de ninguna? De ninguna, de su curso no soy. ¿Por qué? ¿Y por qué está aquí? Pues le quería preguntar eso. O sea, es que me interesa. No, a ver. No, no era el por qué, sino, o sea, ¿cuál era su interés o cómo? Ah, es que la materia me interesa bastante, pero la estoy tomando con el ingeniero Peña. Y pues como son maneras distintas de enseñar, quería ver si también me permitía estar aquí. Bueno, sí. Sí, no hay problema, con gusto. Ah, muchas gracias. No, ¿de qué? Pero le mandaron o te cambiaste de grupo y sí, sí te había mandado ya el correo. Ah, no, desde un inicio estuve con Peña, nomás. No, aquí le pregunté a una amiga que si Ajá. me pasaba su link para comentarlo a usted. Órale. No, pues no hay problema, pues nada más tienes que entrar con tu correo y listo. Ah, muy bien. Igual, si tienes preguntas o si hay algo que quieras que veamos, pues también me comentas y lo hacemos, con gusto. Ya abusando de confianza, ¿cree que puedo entrar a su curso de Lady? Es que también hay información extra que me interesaría ver. Pues mándame al correo tus datos y ya yo te subo ahí el Eddy. Nada, muy bien. Listo. Sí, gracias. Dale, en mi correo, pues, ahí es donde, no sé si lo tienes, creo que ahí se lo pides a tu amiga y ahí me mandas tus datos y ya me dices el caso y ya yo te pongo en el Eddy también. Ah, muy bien. Ahorita le envío los datos. Dale. Dale, gracias. Dale, pues entonces hasta mañana, buenas noches. Buenas noches.